La escalofriante verdad de la mujer en la parada de autobús. 7 leyendas siniestras. Ana se hacía tarde, como cada noche. Esperaba el autobús en una parada desierta y desgastada, donde el frío calaba en sus huesos. Las luces parpadeantes de la calle creaban sombras inquietantes, llenando el aire de un silencio opresivo. Las leyendas sobre la Llorona de la parada llenaban su mente, y aunque quería ignorarlas, algo en la atmósfera la mantenía alerta. La mujer misteriosa, de mirada fría y sonrisa perturbadora, la observaba desde su rincón. Su presencia inquietante era un recordatorio constante de los peligros que acechaban a su alrededor. La noche guarda grandes secretos, susurraba, creando un estremecimiento que se extendía por la espina dorsal de Ana. La anciana era conocida entre los vecinos, un enigma envuelto en rumores, desapariciones, tragedias y una atmósfera de miedo que se había apoderado del barrio. No puedes simplemente ignorarla, le había advertido su primera amiga en el vecindario, pero Ana no quería creer. Tenía que seguir adelante por su hijo. Sin embargo, cada noche se repetía el ritual, y cada noche el terror se intensificaba. Las desapariciones recientes, la vecina del lado, el joven vendedor de pan, pesaban sobre su mente como una nube oscura. Ana sentía cómo la paranoia la invadía, el miedo palpitante en su pecho y un sudor frío corría por su frente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras cruzaba la mirada con la Llorona. Esta vez, la anciana no sonrió. Su rostro estaba sombrío, como si supiera algo que Ana debía descubrir. ¿Qué sabes de ellos?, preguntó Ana, sintiendo cómo el corazón le latía descontrolado. La mujer no respondió, sino que movió su cabeza, indicando el oscuro fondo de la calle. No todo lo que brilla es oro, le advirtió de nuevo con voz temblorosa. Ana dio un paso atrás, sintiendo que la angustia le oprimía el pecho. Cada vez que sus amigos desaparecían, la sensación de que su tranquilidad se desmoronaba la invadía. Las historias contadas en susurros sobre rituales siniestros flotaban en el aire. El barrio se volvía cada vez más peligroso, viviendo bajo la sombra de una ley que nadie defendía. La mujer conocía más de lo que aparentaba, y las advertencias llenas de miedo la mantenían despierta, cuestionándose lo que había aprendido desde que llegó. El tiempo se escapaba, y cada segundo que pasaba al lado de la Llorona sentía como una condena prolongada. Esa noche, el destino la llevó a encontrarse con la anciana en un callejón solitario. La brisa traía consigo susurros del pasado, una mezcla de temor y misticismo que envolvía todo. ¿Qué es lo que realmente quieres?, demandó Ana. Esa pregunta la llevó al borde de lo desconocido. La sonrisa escalofriante de la mujer aumentó, como si la verdad que Ana anhelaba pudiera desatar un horror que nunca imaginó. La verdad siempre tiene un precio, añadió, y con ese detalle Ana se sintió atrapada en un juego del que no podía escapar. ¿Se atrevería a descubrir lo que le aguardaba? La respuesta y su futuro estaban más oscuros que la noche que la rodeaba. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La anciana era un enigma, un rompecabezas que no podía resolver. Sus ojos, fríos como el acero, parecían conocer cada rincón de su alma. ¿A qué precio?, preguntó, su voz apenas un susurro. La respuesta quedó atrapada en el aire denso y frío que las rodeaba. Con un gesto dramático, la mujer señalaba la oscuridad. Hay cosas que no deben ser vistas, secretas que deben permanecer enterradas. Ven y te mostraré, dijo, mientras la penumbra parecía absorber sus palabras. Ana dudó, pensando en su hijo. Sin embargo, la desesperación comenzó a dominarla. Necesitaba respuestas. Caminó hacia la anciana, el corazón palpitante en su pecho. A cada paso, la atmósfera se tornaba más opresiva.
El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el distante eco de pasos. «Esto puede cambiarlo todo», murmuró la Llorona, como si supiera lo que se cernía en su futuro. De repente, una sombra pasó por su lado. Ana se detuvo, miró hacia atrás, pero no había nada. «No tengas miedo», murmuró la anciana, aunque su tono parecía infundir más temor que consuelo. «Todo el mundo tiene miedo de lo desconocido». Ana apretó los puños, decidida a enfrentar lo que sea que las sombras ocultaran. «Muéstrame», exigió. La mujer dudó un momento, sus ojos entrecerrados como si pesara la decisión. Entonces asintió lentamente y comenzó a caminar hacia un pasillo estrecho al final del callejón, una apertura oscura que parecía devorar la luz. Mientras avanzaban, las luces de la calle se desvanecieron y el aire se volvió gélido. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y signos extraños que Ana no podía entender, cada uno irradiando un sentido ancestral de desasosiego. La mujer avanzaba con pasos firmes. Ana la seguía, sintiendo cómo el terror llenaba su pecho a medida que se sumergía más en la oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que entraran en una habitación pequeña, con un solo rayo de luz que se colaba a través de una grieta en el techo. En el centro, un altar improvisado parecía haber sido utilizado para rituales. Velas derretidas y restos de flores marchitas adornaban la mesa y el aire estaba impregnado de una mezcla de incienso y un olor más profundo, más aterrador, algo como la muerte misma. «¿Qué es este lugar?», preguntó. Ana, su voz temblando en el silencio. «Donde las almas perdidas encuentran su camino», respondió la anciana, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, haciéndola retroceder. «¿Almas perdidas? ¿Qué estás diciendo?». El miedo ahora la abrumaba. La anciana sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Era más bien una advertencia. «Las desapariciones no son solo un fenómeno de este barrio. Están conectadas con los ciclos de la vida y la muerte, Ana. Y tú, querida, has sido elegida para descubrir la verdad oculta de este lugar». «¡La verdad! ¡Siempre la verdad!», gritó Ana, tratando de contener su creciente pánico. «Pero no quiero estar aquí. Tengo que irme. Tengo un hijo que cuidar». Sin embargo, su cuerpo se sentía paralizado, como si el sitio mismo la retuviera prisionera. La anciana se acercó lentamente, su rostro marcando una expresión de seriedad. «Tu camino recién empieza. El sacrificio puede cambiarlo todo». Y con esas palabras, las sombras en la habitación comenzaron a retorcerse, formando formas vagas que parecían cobrar vida ante sus ojos aterrados. Ana, desesperada, dio un paso atrás, preguntándose si había sido una locura alianzar su destino con la mujer. Justo en ese momento, un grito resonó en la oscuridad del callejón, un sonido desgarrador que llenó el aire con la promesa del horror inminente. «¿Ves, querida? No todos los sacrificios son visibles». Las palabras de la Llorona sonaron como un eco ominoso, y Ana comprendió que el verdadero terror estaba aún por llegar. Con el corazón en la garganta, se giró hacia la puerta, pero era tarde. Algo se estaba acercando, algo que podría transformar su vida en un oscuro abismo. Ahora estaba claro, no solo su hijo estaba en peligro, sino que ella misma podría ser el próximo sacrificio. Ana se giró hacia la puerta, dispuesta a huir, pero la ausencia de luz detrás de ella era aterradora. La anciana no se movió, sus ojos fijos en el umbral, como si esperara algo. El aire se volvió más denso, casi impenetrable, y un creciente murmullo comenzó a llenar el espacio, resonando en su mente. «No puedes escapar de lo que está destinado a ser», dijo la anciana, su voz tranquila como un río,
pero cargada con una ominosa certeza. Ana sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en sus oídos, mientras una sombra oscura emergía de las sombras del rincón. «¡Déjame ir!», gritó Ana desesperada. Intentó empujar a la anciana, pero su mano se sintió vacía al contacto. Era como intentar mover una roca inmovible. La figura oscura crecía, tomando forma, convirtiéndose en una figura humana cubierta con un manto oscuro. Sus ojos resplandecían como brasas. «Venga, Ana», musitó la anciana, «la verdad no muerde, solo revela». El manto se movió, como si respirara, y cada vez que se movía, una ráfaga de viento helado llenaba la habitación, haciendo que los pelos de su nuca se erizaran. La desesperación se apoderó de Ana. Sin pensarlo, se lanzó hacia el altar, buscando algún objeto que le diera algo de protección. Encontró una vela casi intacta y la sostenía como un arma, temblando en sus manos. «No quiero ser parte de esto», dijo, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. El ser en el rincón soltó una risa profunda, un sonido que parecía vibrar a través de la pared, resonando en su pecho. «No eres un sacrificio, Ana. Eres el puente», dijo, su voz ecos de antiguas leyendas, entrelazando vidas y destinos. De repente se escuchó un grito desgarrador. Era un sonido familiar que hizo que el mundo alrededor de Ana se detuviera. Su mente se desplazó hacia su hijo. La imagen de su rostro sonriente se superpuso al horror que la rodeaba. «¡No! ¡Tengo que volver con él!», gritó, el pánico inyectando adrenalina en sus venas. Pero en ese instante entendió que, a menos que enfrentara la verdad que tanto temía, nunca podría volver. La anciana, con una mirada intensa, le dijo: «Lo que debes saber yace en tu corazón, no en el ambiente. Tu hijo también es parte de este juego». Ana hizo una pausa. La revelación le hizo tambalear. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes que ver con él?» «Todo. Las almas que se llevan incluyen la inocencia de los niños. Por eso tienes que decidir, Ana. ¿Estás dispuesta a rendir tu alma para salvarla de tu hijo?» Las sombras comenzaron a moverse más rápido alrededor de ellas, haciendo eco de su creciente incertidumbre. «No, no puedo hacer eso», murmuró Ana, sintiendo como si el suelo se abría debajo de sus pies. Un silencio abrumador llenó la habitación, donde solo el latido de su corazón rompía la calma tétrica. La miel de sus lágrimas se convirtió en lo único que podía saborear. El miedo comenzaba a devorarse a sí misma mientras las sombras danzaban más cerca, esperando su respuesta. «Recuerda», dijo la anciana mientras el manto oscuro se acercaba, «el sacrificio puede cambiarlo todo, pero hay un precio que nunca se olvida». Ana sintió cómo su respiración se volvía entrecortada, la angustia sintiéndose más real que nunca. «¿Qué haré?», se preguntó en voz baja, mientras el oscuro presagio intensificaba a su alrededor. Y en ese momento, lo que parecía una neblina densa se fue desvaneciendo, revelando un espejo en el altar. En él vio no solo su reflejo, sino a su hijo, atrapado entre las sombras, gritando por ayuda. La mirada de él se congeló en su mente, como una fotografía de desespero. El espejo brilló, una respuesta aguardaba, pero ¿a qué costo? Con el alma desgarrada y el tiempo corriendo, Ana se preparó para tomar la decisión más vital de su vida mientras la sombra se acercaba, susurrando promesas de salvación y condenación. ¿Tendría el valor de revelar el oscuro secreto que la ataba a ella y a su hijo? La elección estaba a punto de hacerse, pero el terror, envolvente y primario, finalmente comenzaría. Ana miró fijamente el espejo y por un instante
La angustia. Se congeló. Los ojos de su hijo resonaban en su mente, llenos de pánico y dolor, mientras la sombra se abalanzaba hacia ella, como un animal hambriento. ¡No!, gritó ella, mientras el temor la envolvía con su manto helado. Pero en el espejo, más que el espejismo de su reflejo, vislumbró una verdad oscura. La anciana había mencionado que su hijo estaba atrapado, que su vida estaba unida a la suya de maneras que jamás había imaginado. A medida que sus pensamientos se tambaleaban, la figura en el manto oscuro se detuvo, observando con ojos que parecían conocer cada secreto. «Dime lo que quieres», le imploró Ana, su voz temblorosa pero llena de desesperación. La anciana sonrió, un gesto que resonaba con visiones tristes de tiempos pasados. «No soy yo quien decide, Ana, eres tú. Cada elección tiene su peso y su sombra». Las paredes comenzaron a girar a su alrededor, el altar se convirtió en un remolino de oscuridad, y la voz del ser resonó, clara y penetrante. «Tu hijo es el centro de lo que está por venir. El sacrificio que estás dispuesta a hacer define un nuevo camino, pero hay algo más, algo que tú no sabes». «Dímelo», exclamó Ana, buscando respuestas en la siniestra mirada de la anciana. «¿Qué secreto guarda este lugar? Los niños son la llave de todo. Aquí, lo que alimenta la oscuridad no es solo el sacrificio, sino la pureza de su inocencia. Cada vida que se apaga trae un nuevo comienzo en este ciclo sin sentido. ¿Listo estás para perder?» Ana sintió que el aire se volvía irrespirable, el sudor corría por su frente, mientras su mente daba vueltas, buscando la forma de salvar a su hijo sin perder el alma. «No puedo dejar que esto suceda», murmuró, aferrándose a la vela como si fuera un salvavidas, pero la luz que emitía palidecía. Con un movimiento lento, la anciana extendió la mano hacia el espejo. «Mira de nuevo. La verdad no es siempre un refugio, pero puede ser tu salvación». Ana se acercó, sus ojos se encontraron nuevamente con la imagen reflejada. El grito de su hijo calaba sus entrañas, resonando en su pecho, pero esta vez vio más allá de su angustia. Este llanto no solo provenía del niño atrapado, había ecos de otros, de risas apagadas, de promesas rotas y seres perdidos en esta terrible existencia. «¿Por qué están allí?», preguntó Ana, un nudo formándose en su garganta. «¿Qué deberían haber sido?» «Esto es lo que somos, Ana. Cada niño que atraviesa esta puerta se convierte en parte de la eternidad, a menos que tú decidas cambiar el rumbo». Las sombras en la habitación comenzaron a girar, como si tuvieran vida propia, danzando y abrumando todo a su paso. «¿Y si decido luchar?», Ana cuestionó, sintiendo la chispa de la esperanza fluir a través de su miedo. «No quiero ser parte de este ciclo sin fin». «Entonces saca la verdad que llevas dentro. Cada vida que se pierde tiene un precio, y tú pagarás el tuyo. Pero puedes liberarlos antes de que sea demasiado tarde». Ana, temblando, sintió que la sombra oscura se abalanzaba hacia ella. «No, no me puedes llevar», dijo, aplastando la vela con más fuerza. «Haré lo que sea». Entonces, en un destello de luz, el espejo comenzó a distorsionarse, revelando un camino interrumpido, un sendero donde la oscuridad podía ser confrontada. «La elección está ante ti, Ana. Atrévete a romper el ciclo, o serás consumida por todo lo que has temido». Con su corazón palpitante y un giro en el estómago, Ana comprendió que la batalla no solo era por su hijo, era por su propia alma. Mirando fijamente el espejo, estaba lista para hacer su elección, consciente de que quizás sería la última. Y en ese instante, un eco profundo resonó en la habitación, un eco de risas que venía de más allá de las sombras.
La verdad está llamando, Ana. ¿Qué estarás dispuesta a sacrificar para liberarte del horror? Las sombras se agolpaban, un presagio inquietante se cernía sobre ella. ¿Tendría el coraje suficiente para enfrentar su mayor miedo? ¿Podría ella realmente cambiarlo todo? Ana sintió un frío recorriendo su cuerpo, como si el aliento del mismo infierno la acariciara. Miró nuevamente el espejo, aterrorizada y ansiosa al mismo tiempo. La imagen distorsionada de su hijo se debatía entre sombras, llamándola, pidiendo ayuda mientras se desvanecía. El eco de las risas continuaban, implacable, un coro de almas perdidas y esperanzas truncas que la rodeaban, atrapándola en su red de desdicha. «¡No pueden quedarme más!», gritó. La voz de la anciana se convirtió en un murmullo, resonando en su mente. Los niños son la llave de todo. ¿Era posible que su hijo fuera la única solución? Ana pensó en las historias que había escuchado de otras madres, advertencias sobre el precio de la inocencia y el destino de aquellos que osaban desafiar a la oscuridad. Imágenes de criaturas con ojos como brasas y risas que desgarraban el alma se agolpaban en su mente. La desesperación la llevó a una determinación casi ciega. «Lo haré lo que sea necesario», pronunció, sintiendo que sus palabras ahora tenían un peso más contundente. Miró a su alrededor y notó cómo las sombras parecían retroceder levemente. Un murmullo surgió de la oscuridad, una palabra sibilante que la envolvió. «Sacrificio». La anciana asintió, sus ojos brillando con un fuego interno. «¿Qué sacrificio?», preguntó Ana, comenzando a entender que tenía que resolver este enigma si quería salvar a su hijo. «¿Qué es lo que debo dar?». La figura de la anciana se acercó, y aunque las sombras giraban a su alrededor, Ana podía sentir su acecho constante. «La muerte trae consigo nuevas oportunidades. Tu amor nutre el ciclo y tu dolor también. Pero, ¿estás lista para cargar con la culpa de otros? Para obtener la luz, a veces se necesita ofrecer más que solo sufrimiento». Tragó saliva. Las palabras calaron hondo. El trato era más oscuro de lo que pensaba. Había anticipado. No podía pensar en perder a su hijo, pero tampoco quería condenar a otros. «No voy a ser parte de esto», gritó, pero la voz de su hijo seguía llamándola con fuerza. No había tiempo. La sombra empezó a moverse otra vez, mucho más rápido, como un depredador que se prepara para el salto final. Desesperada, Ana comenzó a buscar por el altar, por cualquier objeto que pudiera ser útil, una herramienta o un símbolo de protección. Con cada segundo, una sensación de urgencia crecía, un miedo que iba más allá de la mera mortalidad. «El espejo», recordó, «es el vínculo entre ellos y yo». Apoyando ambas manos en el cristal, vio cómo las imágenes se adensaban, los rostros de los niños que había perdido la esperanza, todos esperándola del otro lado. «¿Qué puedo hacer para salvar a mi hijo y liberar a los demás?». La anciana, ahora justo detrás de ella, susurró: «Puedes romper el espejo, pero no sin consecuencias». Sus ojos estaban llenos de una mezcla de admiración y lástima. Ana se sobresaltó ante esa revelación. El espejo, su conexión con el horror, ahora parecía ser su única salida. Con un golpe podría desatar el caos, podría liberar a esas almas atrapadas. Pero, ¿estás dispuesta a arriesgar tu vida por las de otros? La voz de la anciana reverberó en su mente como un eco del destino. A cada tropiezo de su corazón y cada latido de su respiración, Ana sintió el peso de la responsabilidad. No era solo su vida, sino la de todos.
El grito de su hijo la sacudía, pero también la certeza de que un acto de valor podría significar la libertad para muchos. Al alzar su mano, en el silencio mortal, se preparó para romper el espejo, sabiendo que su decisión tendría un precio. «Voy a romper el ciclo», pensó con rabia y valentía. Justo antes de que su mano chocara con la superficie de cristal, una risa ensordecedora llenó la habitación, y las sombras comenzaron a moverse para formar figuras humanas, mirándola con ojos vacíos, hambrientos. «¡No!», aterrorizada se detuvo, incapaz de seguir adelante. ¿Era un acto de valentía o una locura? Las sombras se acercaban, empezando a formar su propia historia con cada paso. Ana comprendía que la batalla estaba lejos de terminar. La oscuridad ahora tenía angustia y formas. «Tu sacrificio es inminente, Ana. Solo tienes que decidir si lo harás por el amor o por el temor». En un tenso silencio, el conflicto interno crecía. Lo que debería ser una respuesta clara se tornaba más oscura. Las risas resonaron una vez más, burlonas y desafiantes. Un nuevo resplandor provenía del espejo, y Ana se dio cuenta de que no importara cómo eligiera, el horror estaba al acecho. La decisión que le quedaba sería irreversible, y las sombras estaban listas para reclamar lo que era suyo. Pero, ¿realmente podía decidirlo todo desde un lugar de amor? ¿O su miedo acabaría por consumirla? ¿Era un rescate o una trampa? Con cada sílaba, el pavor se volvía más palpable. Todos los ojos en la habitación descansaban sobre ella. La habitación se sumió en un silencio gélido, un instante que parecía estirarse como un chicle al borde de romperse. Ana podía sentir el aliento pesado de las sombras, una brisa helada que la envolvía, mientras el resplandor del espejo empezaba a vibrar. «¡Decide ya!», la anciana gruñó, su voz reverberando con un eco cargado de advertencia. El retumbar de sus palabras hacía que las sombras retrocedieran un poco, como si la voz de la mujer tuviera poder sobre ellas. Un sudor frío le corría por la frente. Ana luchaba entre el amor por su hijo y el abismo que se abría ante ella, profundo y aterrador. La imagen de su pequeño aún clamando por ayuda la impulsaba a actuar, pero ¿a qué costo? La risa burlona de las sombras se transformó en un lamento lastimero, resonando en sus oídos como un oscuro coro de advertencias. «¡Rompe el espejo, Ana!», le gritó la anciana, sus lágrimas brillando como perlas en su rostro arrugado. «Los que están dentro no pueden salir sin tu sacrificio». Con la mano aún suspendida en el aire, Ana recordó las caras de aquellos niños atrapados. La culpa la atravesó como un cuchillo. ¿Estaba dispuesta a condenar a otros a una vida de sufrimiento por salvar a su hijo? Su corazón latía frenéticamente, casi saltando de su pecho. Al mismo tiempo, las sombras avanzaban, distorsionadas pero claramente cada vez más definidas, como marionetas en manos de un maestro siniestro. Un rugido de vientos aullantes la obligó a mirar de nuevo al espejo. En su superficie se reflejaban visiones de horror. Un niño, atrapado en la oscuridad, con los ojos llenos de terror y desesperación. Ana sintió que su alma se desgarraba por dentro. Su niño, su amor, su razón de vivir. «¡Lo haré!», gritó, el eco de su propia voz resonando como una declaración inquebrantable en el vacío. Con determinación hizo que su mano impactara el cristal. El sonido del cristal rompiéndose fue como un grito ahogado, un grito de liberación mezclado con el llanto de aquellos atrapados. En un instante, las sombras comenzaron a sucumbir bajo el nuevo cataclismo, pero en lugar de despejarse, se transformaron. Se convirtieron en figuras difusas pero inquietantes, arrastrándose hacia ella con una marea voraz de desesperación. «¡Ana!», resonó la voz de su hijo, envuelta en un eco de agonía.
con su corazón en un puño, y mientras el espejo se desmoronaba en un cúmulo de fragmentos brillantes, vio a los niños en su interior, liberados pero desvaneciéndose rápidamente en una niebla gris. La anciana, ahora impasible y pegada al acto violento del espejo roto, se giró hacia ella con una sonrisa que desnudaba sus intenciones. «Has liberado a las almas, pero no sin consecuencias», dijo con una voz que parecía provenir de las mismas profundidades del horror. «Ahora ellas van tras ti». De repente, las sombras se abalanzaron sobre Ana, como si estuvieran buscando venganza. Una fría sensación de pánico le envolvió. No había tiempo, no había salida. La habitación empezó a girar, las risas se convirtieron en gritos y su mundo se desvaneció en una vorágine de locura. Ana se encontró de pie en un lugar desconocido, rodeada de una neblina espesa. Había un tono sutil en el aire, una mezcla de fragor anciano y eco sombrío. Era el mismo tipo de lugar que había visto en sus pesadillas, pero esta vez era real. Con un estremecimiento de terror, supo que había cruzado un umbral del que no había retorno. «¿Qué precio pagarás por tu hijo, Ana?», susurró una voz detrás de ella. Se dio la vuelta y se encontró ante la figura de su hijo, con una sonrisa que parecía tan pura como maléfica. «¿Pagar un precio?», preguntó, temblando ante la enormidad del momento. «¿Qué estás diciendo?». Las risas llenaron el aire de nuevo, y a medida que el horror se hacía más palpable, supo que el verdadero terror apenas comenzaba. Ana sintió que la desesperanza se adueñaba de su mente. ¿Sería su sacrificio reclamar a su hijo o condenarlo aún más? Mientras luchaba por mantener su cordura, una revelación escalofriante surgió ante su mente. «Tal vez ya has pagado el precio, Ana, pero el juego apenas inicia». El terror se extendió como tentáculos alrededor de su ser, mientras un destello de luz, un nuevo camino oscuro, se abría ante ella. Sin saber si su decisión había sido sabias o locas, Ana supo que ahora iba a desentrañar las profundidades del horror que había desatado. ¿Sobreviviría al territorio infernal en que se adentraba? La pregunta quedó flotando en el aire, un recordatorio de que la oscuridad nunca se rinde. La bruma espesa se espesó aún más, envolviendo a Ana como un sudario helado. Sollozos y risas distorsionadas llenaban el aire, creando un sinfónico caos que reverberaba en su cabeza. Se giró, buscando a su hijo, pero la imagen de su rostro se desdibujaba entre la niebla, cada vez más lejos, como un faro en una tormenta. «¡Regresa!», gritó, su voz quebrándose. Pero fue solo un eco entre las sombras. La figura de su hijo parecía desvanecerse, su risa se convertía en un grito desgarrador que perforaba su corazón. Sin una dirección clara, Ana empezó a caminar, cada paso una lucha contra la creciente desesperanza. Su corazón palpitaba con fuerza. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí misma, viendo cómo los contornos de lo que una vez pudo ser la realidad se torcían y retorcían a su alrededor. Las siluetas que emergían de la bruma no eran solo sombras, eran recuerdos. Recuerdos de aquellos niños que había visto en el espejo, atrapados y sufriendo. Ana sintió el horror atraparla una vez más. Si ellos estaban ahí, tal vez, solo tal vez, su hijo también podría estar a su lado. «Perdóname», clamó, recordando cómo había sacrificado su propia paz por una felicidad ilusoria. Las lágrimas resbalaban por su cara mientras sus palabras llenaban el vacío. No quería hacer daño. Un escalofrío recorrió su espalda. La bruma pareció participar en su dolor, una sutil risa retumbando en un susurro gélido. «El dolor es la única verdad», dijo una voz etérea que podía ser su conciencia o quizás algo más sombrío. Ana continuó avanzando, cada paso más pesado, como si la tierra misma la retuviera, como si el suelo tuviera miedo de soltarla. Las sombras comenzaron a formarse en figuras más definidas, ojos vacíos que la observaban, bocas que se abrían en gritos silenciosos de desesperación.
Ana sintió que podía escuchar sus llamamientos, un coro lejano que resonaba en su corazón. No puedo salvarlos, pensó, el peso de la impotencia aplastando su espíritu. Si no puedo salvar a mi hijo, ¿quién soy yo? Esa pregunta se volvió un mantra, repitiéndose en su mente y enterrándose más profundo en su ser. A medida que recorría ese lugar aterrador, vio una figura familiar emergiendo de la bruma. Era la anciana que había instigado su sacrificio. Su sonrisa, aunque parecida a la de una madre, estaba cargada de ironía. Su voz resonó, suave y peligrosa. Lo que has hecho, querida Ana, tiene un precio, y ese precio viene ahora. La anciana levantó una mano, y de ella brotaron sombras que comenzaron a girar en torno a Ana. Las mentes de aquellos niños liberados se manifestaron, tornándose en sombras danzantes con rostros distorsionados, como fantasmas del pasado que buscaban justicia. ¿Por qué no puedes salvarnos?, susurraban, la desesperación de sus voces reverberando en el aire. Sus ojos clamaban venganza, y un rayo de terror la atravesó. Ahora eran ellos quienes reclaman su alma. ¡No!, gritó Ana, en un último intento de resistir, pero las sombras la envolvieron y, en el instante en que sentía que iba a desvanecerse, comprendió que el precio no era solo por su hijo, sino por todas las vidas que había tocado, por los sueños que había rompiendo sin pensar. El suelo tembló, un crujido resonó antes de que todo se desvaneciera en una oscuridad aún más profunda. Cuando la luz regresó, Ana se encontró en una sala familiar, con el eco de risas infantiles llenando el aire. Se giró, y allí estaba su hijo, ajeno a la realidad que la había envuelto. Pero detrás de él, las sombras que había liberado habían encontrado un nuevo hogar. «¡Ana!», gritó el niño, sonriendo mientras una sombra oscura se arrastraba detrás de él. Su pecho se hundió en terror. Ella no había pagado el precio correcto. La lucha empezaba de nuevo, y la verdad de su elección estaba a punto de revelarse de formas desastrosas. Un eco resonó. Podría salvar a su hijo antes de que se convirtiera en lo que había liberado. El susurro de la sombra se intensificó, y Ana supo que aún no había terminado. Empapada en miedo y desesperación, se adentró de nuevo en la oscuridad, lista para enfrentar lo que desatendió. El juego estaba lejos de acabar. ¿Podría lanzar una última apuesta para rescatar a su pequeño? ¿O se convertiría ella misma en una más de las almas atrapadas? La risa de su hijo se tornó en un eco lejano, como un susurro que se perdía entre los lamentos de las sombras. Ana sintió que su corazón se desgarraba, que el tiempo se desvanecía en un instante de horror. Con cada parpadeo, las sombras se acercaban más, como si quisieran tragarse la única luz que quedaba en su vida. «¿Cómo pude ser tan estúpida?», se preguntó mientras su mente viajaba a ese fatídico momento en que hizo el pacto. Recordaba los ojos de la anciana, aquellos ojos que parecían conocerla más que ella misma. Un sudor frío le cubría la frente, y la desesperación se transformaba en un fuego abrasador que quemaba su pecho. «Dame fuerzas», suplicó Ana, pero solo la bruma respondió, riendo siniestramente. Con un impulso desesperado, corrió hacia su hijo. El terror anidaba en su corazón mientras las sombras se agolpaban, arremolinándose para evitar que se acercara. Una mano helada se aferró a su brazo, la paralizó al instante. Una figura salió de la niebla, una de las almas perdidas que una vez había visto en el espejo. Su rostro, aunque distorsionado por la angustia, le era familiar. Era una de las niñas que había olvidado. «Ana, ayúdanos», gritó la sombra, pero su voz era un eco sordo, un lamento que helaba la sangre. Ana sintió un nudo en la garganta, las lágrimas amenazando con brotar de nuevo. Sabía que no podía dejar que la niña la detuviera. Su prioridad era su hijo. «¡Suéltame!», gritó, sacudiéndose. Con un desgarrador esfuerzo, logró liberarse, pero no sin llevarse el peso de la sombra en su corazón.
Los recuerdos de aquellos niños la perseguían, cada uno pidiendo ayuda, reclamando lo que una vez les había sido prometido. Ana se lanzó hacia adelante, atravesando figuras espectrales que buscaban detenerla. La sala ahora temblaba, y las sombras, antes ligeras, se volvían cada vez más pesadas. Un círculo de oscuridad rodeaba a su hijo, quien no dejaba de sonreír, ajeno al peligro que se cernía sobre él. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad inquietante. Las risas infantiles se tornaron en gritos espeluznantes, un coro de angustia que reverberaba dentro de su mente. «Mamá, ayúdame», suplicó el niño, extendiendo su pequeña mano hacia ella, mientras la sombra oscilaba entre ellos, una figura sombría que parecía alimentarse del miedo. «No, no», Ana jadeaba, y en un movimiento instintivo se lanzó hacia su hijo, pero la sombra se abalanzó sobre ella. El frío helado la envolvió, atravesando su piel, buscando su alma con una voracidad aterradora. Ana sintió que su visión se oscurecía, su cuerpo se paralizaba, y la risa de su hijo se convertía en un grito que retumbaba en su pecho. «Perdóname», suplicó, aferrándose a la idea de que aún tenía una oportunidad, que podía romper el ciclo de sufrimiento. En ese momento de desesperación, recordó las palabras de la anciana. «El dolor es la única verdad». Con las últimas fuerzas que le quedaban, comenzó a recordar cada decisión que la llevó hasta ese instante. Cada elección fracasada resonaba en su corazón, cada sacrificio que había traído solo desgracia. Cerró los ojos y gritó: «¡Ya no más!». La luz brilló intensamente de su interior, un destello que atravesó la oscuridad. Con cada instante, las sombras retrocedieron, tambaleándose hacia la niebla mientras el eco del sufrimiento se desvanecía. Pero en el clímax de la batalla, un nuevo horror se presentó. Una figura emergió de la oscuridad, imponente y aterradora. La anciana sonreía, su mirada afirmando que el fin apenas comenzaba. «Esto no ha terminado», se oyó una risa siniestra. «Tu sacrificio no fue suficiente, Ana». Ana sintió que el suelo temblaba de nuevo. ¿Cómo había subestimado las fuerzas que había liberado? Cuando quiso mirar a su hijo, él ya no estaba en su campo de visión, solo resonaba en su mente el eco de su voz. ¿Estaba condenada a perderlo para siempre? La lucha no solo era por su hijo, sino también por su propia alma. Una decisión crucial tenía que ser tomada, y en un giro impactante comprendió que el precio a pagar podría ser más alto de lo que jamás había imaginado. Con un nuevo ímpetu se adentró nuevamente en la bruma, decidida a hacer lo imposible. ¿Podría liberarse de las sombras antes de que éstas reclamaran un precio que no estaba dispuesta a pagar? El tiempo se reducía, y Ana sabía que, sin importar lo que enfrentara, debía actuar antes de que su hijo quedara atrapado para siempre. Ella estaba a punto de descubrir que a veces el verdadero horror entraña una elección mortal. Ana se adentró en la espesa bruma, el frío incrementando su angustia. Su corazón latía desbocado, recordándole la fragilidad del momento. Las sombras se movían a su alrededor, como serpientes al acecho, ansiosas por devorarla. «Hijo, ¿dónde estás?», gritó, su voz resonando en el vacío. Cada palabra parecía ser absorbida por la oscuridad. Cada eco devuelto amplificaba su desesperación. Las risas se convirtieron en murmullos, ecos de ilusiones que habitaban en su mente. De pronto se detuvo. Un susurro familiar se deslizó entre la niebla. «Mamá». Aquel sonido heló su sangre. Era su pequeño. Sin pensarlo, corrió, concentrándose en cada paso, tratando de seguir la dirección de su voz. Pero cada paso parecía llevarla más lejos, como si fuera un laberinto sin salida. Las figuras del pasado regresaban, rostros de los niños que había olvidado, los que ella había dejado atrás al buscar lo que pensaba que sería un futuro mejor. «No puedo fallarte otra vez», exclamó entre sollozos. Desde las profundidades de su angustia, escuchó un grito desgarrador. «¡Ana!».
La antesala a su última decisión la asaltó, pero no podía ceder. Volvió a enfocarse y en ese momento escuchó un susurro diferente, grave y burlón. El dolor es lo que te une. La voz de la anciana perforó la niebla, haciendo que su piel se erizara. Así fue como llegaste aquí, ¿verdad? Ana apretó los dientes. Sabía que no podía dejar que esa voz la dominara. Tenía que resistir. Sin embargo, el miedo la acechaba como un lobo hambriento. Las imágenes de los niños perdidos se superpusieron ante su mente, y vio sus pequeñas manos estirándose hacia ella, buscando abrigos, ternuras, promesas. Pero todo lo que tenía para ofrecer era su culpa, cada decisión equivocada, cada sonrisa que había dejado caer. No más, se reafirmó, voy a recuperar a mi hijo. De repente, un destello de luz iluminó un rincón de la neblina. Corrió hacia él como si fuera un sobreviviente que finalmente divisara la tierra prometida. Pero al acercarse, el brillo se tornó gris y su corazón se hundió en su pecho. Era un espejismo, un peldaño en un abismo. Un nuevo horror se materializó en su frente. El rostro de la anciana estaba ahí, en el centro de la luz muerta, su rostro una mueca de deleite. Has olvidado algo, Ana. Cada intento de salvar, todo tiene un precio. La anciana sonrió, y su risa reverberó como el tintineo de campanas en un funeral. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué quieres de mí?», gritó, con cada palabra desgarrando su garganta. «Quiero tu verdad, o la de todos los que has dejado atrás. Un precio siempre debe pagarse». No había respuesta que diera sentido a esas palabras. ¿Se refería a su dolor? ¿A sus pecados? Todo se volvió un caos en su mente, y la desesperación la llevó a interrogar a la crueldad del destino. De pronto, comprendió que su hijo no era la única alma en peligro. Un grito resonó en su pecho, y comprendió que tal vez también era un sacrificio lo que debía hacer. En un instante de claridad, sintió que el tiempo se detuvo. Sabía que tenía que entregar una parte de sí misma, y lo más aterrador podría ser la única forma de liberar a todos, a los niños y a su hijo. Luchaba entre el amor y el horror. «Lo haré», exclamó de pronto, su voz resonando mientras se detenía en seco. El grito de la anciana rebotó en la neblina, dejando caer un silencio pesado. Pero el momento de realizar la elección ya había llegado. Ana cerró los ojos. Si es esto lo que debo hacer, pero... Justo antes de que pudiera tomar la decisión, sintió un jalón a su espalda, y al girar descubrió el rostro de su hijo, pálido pero firme, extendiendo su mano. «Mamá, ven». El tiempo se había vuelto borroso. Ana se encontró entre dos realidades, arrastrada por los hilos de un destino incierto. Podría lanzarse en su búsqueda, o el precio que debía pagar en su lugar sería demasiado alto. Las sombras esperaban, susurros abrumadores retumbaban, y el ciclo de horror no hacía más que comenzar. La elección inminente estaba a punto de darse, y Ana sabía que una decisión mala podría llevar a ambas almas a la perdición. ¿Se rendiría ante el terror? ¿O lucharía por lo que más amaba, incluso si eso significaba condenar su propia alma a las sombras eternas? Ana se encontró en un abismo de desesperación, balanceándose entre dos mundos, el cálido abrazo de su hijo, y la fría oscuridad que amenazaba con consumirlo. La angustia la envolvía, y el eco de los lamentos de los niños perdidos resonaba en su mente. Sabía que debía actuar, pero el precio de su elección pesaba sobre sus hombros como una losa. «Mamá, ven». La voz de su hijo, llena de esperanza, iluminó el caos que la rodeaba. Era un llamado que no podía ignorar. Ana se sintió atraída hacia él. Su corazón latía con un intenso deseo de escapar de las sombras que amenazaban con devorarlos. «No», gritó, recordando las palabras de la anciana. Si se entregaba por completo, aquello solo alimentaría la oscuridad. «No puedo dejar que esto suceda». Con cada paso hacia su hijo, las sombras se volvían más agresivas. Gritos y risas burlonas llenaban el aire, como si celebraran su confusión. «Ana, ayúdame». Su pequeño rostro se reflejaba en sus pensamientos.
la imagen del amor más puro y sincero que jamás había conocido. Elijo sufrir por él, pensó, pero no a costa de perderme por completo. Tomando una respiración profunda, concentró toda su energía en un solo grito, un desgarrador alarido que resonó, atravesando la neblina. No más sacrificios, vamos a luchar juntos, tú y yo. Las sombras titubearon al escucharla, como si la fuerza de sus palabras pudiera agitar las cadenas de su destino. Se giró hacia el espejo, que aún destellaba una tenue luz. No seré parte de este ciclo. Romperé mi conexión con la oscuridad. Sintiendo que el temor se convertía en determinación, Ana se adentró hacia el espejo. Las visiones de los niños atrapados la guiaban. Sus risas se mezclaban con los ecos de su hijo, y se unían en un canto de esperanza. Yo no elijo el sacrificio, elijo la libertad, declaró Ana, y con un movimiento decisivo, impactó su mano contra el espejo. El cristal estalló en 1000 fragmentos, cada uno brillando como una estrella fugaz. Un grito resonante llenó el aire, un grito de liberación que provenía de las almas liberadas. Las sombras comenzaron a dispersarse al unísono, gritando y retorciéndose, mientras la luz llenaba la sala. Los rostros de los niños aparecían entre la bruma, sonriendo, y un rayo de esperanza atravesó a Ana. La sala vibraba con un nuevo sentido de vida, y algo maravilloso empezó a suceder. Sus espíritus se elevaban hacia el cielo. ¡Mamá! La voz de su hijo resonó nuevamente, y su pequeño cuerpo apareció frente a ella. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo que su amor lo protegía. «Lo logramos», respiró, sintiendo el calor de su hijo al lado, mientras la oscuridad se retiraba. Pero la anciana no se daría por vencida tan fácilmente. Una risa burlona llenó el aire, resonando en la habitación como una advertencia. ¿Crees que puedes escapar? El precio aún está por pagarse. Ana sintió que el terror se apoderaba nuevamente de su corazón, pero esta vez no iba a ceder. «Te he enfrentado, no me vas a atrapar», gritó, dejando que su amor fuera más fuerte que el miedo. «No estoy sola, nunca más». Con un nuevo brillo en su mirada, miró al cielo. Las luces de las almas liberadas formaban una danza brillante, tejiendo un resplandor que iluminaba su camino. Con su hijo a su lado, atravesaron la oscuridad, y Ana sintió que por primera vez el miedo se desvanecía. La figura de la anciana se desdibujó ante ellas. «Recuerda, Ana, siempre habrá ciclos, siempre habrá elecciones». «Quizás», respondió Ana, mientras su hijo la miraba con ojos llenos de luz. «Pero ahora hemos elegido la luz, y nunca más volveré a perder mi camino». Con una última mirada hacia la anciana, sintió que la oscuridad se desmoronaba detrás de ellas. Juntas, madre e hijo, avanzaron hacia la luz, dejando atrás el ciclo de terror que había marcado sus vidas. La neblina se disipó, y cuando Ana dio un último paso, se encontró frente a la parada de autobús, la misma que había visitado tantas veces. El aire era diferente, fresco, lleno de promesas. «¿Mamá?», preguntó su hijo. «Estamos a salvo», respondió Ana acariciándole la cabeza. «Hemos despertado». Y mientras ascendían por el camino iluminado, sintió que la oscuridad perdía su poder sobre ella. A pesar del precio que una vez fue su alma, había aprendido que el amor y la valentía siempre rompen cualquier ciclo de horror. Ahora caminaban hacia un futuro brillante, dejando atrás el eco de las sombras. No olvides que los verdaderos héroes se levantan y eligen el amor, no el miedo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.